Buenas tardes a todos. Queridos amigos, algunos de caras conocidas y sufridoras, otros de caras conocidas no sufridoras. Estamos hoy para complementar la presentación anterior sobre la máquina, que la anterior ha tratado sobre la historia de la máquina y de cómo ha llegado aquí, y hoy va a tratar de la técnica de la máquina. Tiene por título El misterio de la máquina y la van a impartir nuestros queridos Milagrosa González, Popi, y José Manuel Burón. Ella profesora de materiales, él profesor de motores de la escuela, los dos muy queridos por los alumnos, y ella además, según cuenta la leyenda, ocupante del trono de hierro. Bien, vamos a hacer una pequeña introducción para poner en contexto la presentación de hoy. He titulado Engineer Comes from Engine, que tiene segundas. La palabra ingeniero en inglés se traduce como engineer y tanto en francés como en español la raíz es distinta y nosotros las llamamos igual, ingeniero. Lo que pasa es que el término inglés, engineer, tiene una acepción distinta que la nuestra. Hay una diferencia filosófica grande entre ambas palabras. La palabra engineer viene de engine, de motor. Entonces, engineer sería literalmente motorista, ¿vale? La persona que se encarga, no motero, no que va en moto, sino motorista que se encarga de los motores. Y tenían un enfoque de gente muy experimental, que a base de mucha experiencia en talleres y en laboratorios, pues acababa sabiendo una enorme cantidad sobre los motores y las leyes que los gobernaban, y eso les hacía llamarse finalmente ingenieros. En el caso francés y en el nuestro es completamente distinto. Ingeniero viene de ingenio, que es la persona que debido a su conocimiento y creatividad en los temas técnicos acaba resolviendo los problemas. Entonces, al final, converge. Pero hoy nos vamos a dedicar a la parte inglesa, porque ahí está la raíz de nuestra máquina y lo más representativo, lo que la hace característica y tan importante como hemos ido comentando en las últimas veces. Esta línea de tiempo es la historia de la máquina que ya conocemos y más o menos nuestra escuela empieza, no puedo ver bien, aquí 1805. No tiene puntero, lo siento. ¿Vale? 1850, nuestra escuela empieza ahí. La máquina llega a la escuela por aquí y se fabrica más o menos en esa fecha. ¿Vale? Esa es la historia de la máquina aquí. Lo que vamos a hablar hoy es la historia de la técnica que hay detrás de la máquina, que es anterior a todo esto. No está reflejada aquí, vendría en todo lo anterior a esto, que es lo que nos va a ocupar ahora. Bueno, vamos a comenzar. Hay múltiples comienzos posibles porque la humanidad venía investigando sobre artefactos capaces de producir trabajo mecánico durante mucho tiempo, y entonces hay otros antecesores, pero donde verdaderamente empieza la revolución industrial es con la máquina de Newcomen, que es la que está aquí, que más o menos se inventa en 1712 y por primera vez se consigue extraer agua a más de 90 metros de profundidad. ¿Por qué esto era importante, la extracción de agua? Bueno, pues la revolución industrial, que ya estaba en marcha, se basaba en la minería del carbón. Entonces, en las minas había problemas grandes de inundaciones y era muy importante extraer agua para poder explotar la mina. Si no, la mina se acababa inundando, aparte de que morían todos los mineros, la mina se acababa inservible durante no se sabía cuánto tiempo o para siempre. Era una cuestión de muchísimo peligro y luego había que ir profundizando cada vez más y al final se acababa llegando a niveles donde había agua. Entonces, tener máquinas capaces de extraer agua a velocidad suficiente pues era muy importante. Esto se hacía con animales, y cuando llegó la máquina esta pues fue una revolución. Entonces, la máquina tiene algunas partes principales que están indicadas ahí. Esto no es un diagrama pormenorizado de la máquina, pero sí es lo justo para intentar imaginarnos un poco en qué consiste. Esto lleva un movimiento oscilatorio. Perdón, es que este aparato es traicionero. Este balancín de aquí va a tener un movimiento oscilatorio como
un sube y baja de los parques. Entonces, la aplicación que se busca, que es la extracción de agua del pozo, se hace en esta rama de la derecha. Esta máquina que tenemos aquí es real, pero es un modelo. Es una máquina de Newcomen pequeñita, que es la que usaba James Watt, el protagonista de lo que va a ser nuestra máquina, en su laboratorio para hacer experimentos y con la que hizo un montón de ensayos para poder mejorarla y hacer sus inventos. Es esta. Entonces, por eso es una máquina que se ve completa con todas las partes, si no habría partes sumergidas en la tierra y no se podría ver tan bien. Entonces, lo que es la bomba para elevar agua del pozo o de la mina es esta parte de aquí. Esto está normalmente en la posición que se encuentra ahora, caído hacia abajo. Lo que se trata es, cuando se hace el trabajo, cuando se tira de este punto, ¿vale? Con este balancín sube, tiene un eje de rotación aquí, este balancín eleva esta parte y al elevar la parte, esta parte tira de agua de la parte de abajo. Mientras la parte de arriba desciende tirando. ¿Desciende por qué? Porque esto, que es el vástago de un émbolo que hay aquí, metido dentro de este cilindro, tira de este gancho que va asociado a una cadena que ahora mismo está enrollada, solamente está cogida del punto rojo y está apoyándose sobre esta parte redonda del balancín. Entonces, al tirar, la cadena desplaza todo el balancín y sube agua desde este lado. Ese es el funcionamiento básico. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, el principio de funcionamiento. Y es un principio que es un poco en contra de las costumbres o de lo que serían la manera de pensar actual. La parte de arriba puede estar abierta a la atmósfera, la parte de arriba del émbolo. Puede estar abierta a la atmósfera de tal manera que estas flechas azules que he pintado ahí representan la fuerza realizada por la presión atmosférica. Cuando nosotros lo que tratamos de hacer es vencer esta fuerza roja que hay ahí, que está tirando en sentido contrario. Nosotros queremos mover el pistón hacia abajo y que tire de esta cadena, ¿vale? Y entonces la resistencia que va a vencer va en dirección hacia arriba, que es la que está pintada en rojo. Entonces, ¿qué nos ayuda a empujar hacia abajo? Pues nos ayuda la fuerza atmosférica, la fuerza ejercida por la presión atmosférica y ya está. No es suficiente, eso no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se inyecta a través de este conducto, todo el cilindro se llena de vapor, de agua que está calentado, está generado en una caldera. En nuestro caso, la caldera es una caldera pequeñita que estaría aquí. Esto haría las funciones de una caldera. Esto no es más que un quemador porque era un modelo de laboratorio, pero en la vida real esto sería una caldera importante. Esto se llena de vapor. Nosotros asociamos que el vapor, en las máquinas de vapor se usa para empujar, pero esto no era así, ¿vale? Ahora mismo el cilindro tiende a estar abierto y estando abierto es cuando se le llena de vapor. Todos los demás conductos están cerrados, ¿vale? Entonces, una vez que el cilindro está lleno de vapor, se cierra para que ya no pueda entrar más y lo que se trata es de condensar ese vapor. El vapor es un gas, entonces si se le pasa a líquido, esa misma cantidad de sustancia va a ocupar mucho menos volumen. ¿Bien? Entonces lo que se hace es condensarlo, obligarle a que se condense inyectándole agua con unos aspersores. Eso genera condensación y al condensarse el gas se hace más pequeño, disminuye la presión dentro del cilindro y el vacío que ocurre dentro del cilindro tira del émbolo hacia abajo. Tira de esta cadena y entonces baja el balancín por este lado y sube el balancín por el otro, tirando de la bomba hacia arriba, ¿vale? Y esto sería el final, luego ya el condensado se expulsa y se vuelve a dar otro ciclo. Esta máquina solamente hace fuerza, tira de la cadena, de esta cadena de aquí, cuando hay vacío dentro del cilindro. En el otro recorrido, cuando vuelve a su posición inicial, que es la que está en la fotografía, la máquina no hace ningún trabajo. Entonces, es una máquina que hace trabajo en un sentido y en el otro no. No es un movimiento oscilatorio, es un movimiento oscilatorio, pero uno de ellos es libre, caída libre. No es un movimiento redondo como las máquinas que estamos acostumbrados a ver todos los días. Entonces, esta máquina fue una revolución, ya de sí misma, estamos pensando en principios del siglo XVIII, se construyeron unas 600, algunas vinieron a reemplazar otras que ya estaban funcionando, no son todas 600 distintas funcionando todas a la vez. Esta máquina dura,
hasta que viene a ser reemplazada por la siguiente generación de máquinas, son tiempos largos, 60, 70 años, ¿vale? Y durante todo este tiempo ocurren muchas de las cosas que nos estuvieron contando en la primera conferencia nuestros ponentes. La visita de Jorge Juan, la visita de Betancourt. O sea, ya empieza a estar en el límite y ocurre todo ese desarrollo que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta máquina? Que era la protagonista de la primera parte de la revolución industrial. Bueno, pues tenía algunos problemas. Tenía solamente problemas vistos desde ahora. Cuando no tienes otra cosa mejor te parece estupenda. Pero hoy en día lo que vemos es que solamente produce trabajo en uno de los sentidos y parece un poco limitado. Y además otra cosa que podemos ver es que la máxima diferencia de presión que puede ocurrir en el mejor de los casos entre la parte superior y la parte inferior del émbolo, en el mejor de los casos es una atmósfera. No hay más, no es demasiado. ¿Vale? Entonces, llega James Watt, ingeniero escocés del que ya hemos hablado, porque recibió a nuestro Agustín de Betancourt en su taller y le mostró el taller menos lo que no quería mostrar. Entonces, este hombre inventó progresivamente una serie de modificaciones a la máquina de Newcomen que la convirtieron en lo que luego sería nuestra máquina de ahí. Esas modificaciones no son todas igual de importantes, hay algunas que prácticamente la máquina resultante después de aplicarlas era prácticamente totalmente reconocible con la de Newcomen, como es el engranaje planetario, que lo que viene a hacer es tratar de corregir el problema que veíamos de que la máquina solamente trabaja en una carrera, ¿no? Entonces, esto iría asociado al balancín, de tal manera que esto, al subir y al bajar, en una de las mitades hace fuerza y en la otra, bueno, pues trata de emplear la fuerza también para ayudar al movimiento. No vamos a entrar en el detalle ahora, pero ya empieza, digamos que es el primer intento de construir un movimiento circular completo, a partir de la máquina de Newcomen, que sigue haciendo fuerza solamente en la mitad de su operación, ¿vale? Tal vez la modificación que marcó un antes y un después, la que realmente fue definitoria, fue el condensador separado. Es decir, nosotros, si nos fijamos en la máquina de Newcomen, resulta que la condensación se hace en el mismo lugar que se mete la parte caliente, que sería el vapor en su punto más caliente, se mete en el mismo lugar que luego se trata de enfriar lo más posible, que es en el cilindro. Todo se hace en el mismo sitio. Bueno, pues lo que dice Watt es que no, que eso no está bien y que se mejora poniendo el condensador en otro sitio separado. El cilindro se usa como parte caliente y el condensador, que es la parte fría, se lleva fuera. Esto incrementó la eficiencia de las máquinas, la multiplicó pues, por un factor de enteros, muchísimo. Finalmente ya vino el regulador de bolas, que, bueno, pues que todos vemos en la máquina y es símbolo de tantas cosas en nosotros, pero eso es un sistema de control de una máquina que ya funcionaba. No afecta al funcionamiento, al principio de funcionamiento que usa la máquina. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste eso. Perdón, se me ha olvidado resaltar esta modificación de aquí, que también, unido al condensador separado, ya es la revolución completa de la máquina de Watt. El cilindro de doble efecto. ¿Qué se refiere de doble efecto? Pues hemos visto que la máquina de Newcomen solamente usaba el cilindro en un sentido, en el sentido de tirar para abajo de la cadena que movía el balancín. James Watt lo va a usar para las dos cosas, para tirar y para empujar. Bueno, en realidad lo va a usar para empujar, pero desde los dos lados. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer James Watt es decir, yo voy a mover el émbolo empujando con vapor desde los dos lados, el vapor lo voy a usar empujando, no para succionar mientras se condensa, ¿vale?, sino voy a usar empujando de tal manera que yo puedo subir la presión indefinidamente, lo que me dé la tecnología del momento, que en aquel momento pues era una tecnología limitada y daba a unos pocos bares, ¿vale? Pero ya no estamos limitados a una diferencia de presión entre un lado y el otro del émbolo de como máximo una atmósfera. Ahora, si consiguieran poner 5 atmósferas en la parte donde entra el vapor nuevo, pues 5 atmósferas y abajo, pues lo menos que se pueda conseguir. Entonces aquí ya se pueden conseguir diferencias de varias atmósferas entre una cara y la otra del émbolo.
Entonces, esta máquina, mucho más parecida a lo que hoy tenemos todos en la cabeza como motor, aquí entraría el vapor fresco, o sea, vapor caliente recién producido por la parte superior, haría una fuerza que está representada con las flechas azules hacia abajo. Ya sabemos que la resistencia que tenemos que vencer está tirando del émbolo hacia arriba. Nosotros metemos aquí el vapor, hay una diferencia de presiones porque la parte de abajo, imaginémoslo que está totalmente vacía, que ese es el caso ideal, ¿vale? No estará totalmente vacía, pero estará a mucha menor presión que la parte superior. Entonces la fuerza de las flechas azules es superior a toda la suma de fuerzas que está en sentido contrario. Entonces el émbolo empieza a descender. Cuando llega a la parte de abajo, la parte de arriba se ha expandido, ¿vale? Ya no está a tanta presión como estaba, y se le inyecta de nuevo vapor a alta presión recién venido de la caldera por la parte inferior. Y lo que antes era la fuerza ahora mayor pasa a ser la de abajo. Entonces empieza a empujar desde el otro lado hacia arriba. Y ya tenemos una máquina que en un sentido se mueve, hace trabajo, y en el sentido contrario hace trabajo también, porque el pistón está empujando hacia el otro lado. ¿Eso qué hace? Pues la primera cuestión que va a desaparecer de la máquina de Newcomen son las cadenas. Una cadena, lógicamente, solamente admite a esfuerzos a tracción, a compresión no puede trabajar. Entonces ahora ya las cadenas no valen, tienen que ser elementos rígidos, como el vástago este de aquí, hasta el final, porque tienen que trabajar a tracción y a compresión. Ahora ya, si vemos el vástago este, está traccionado cuando el émbolo está bajando, ¿vale? Y está comprimido cuando el émbolo está subiendo, ¿vale? Bueno, entonces la máquina de James Watt fue una revolución. Aquí hubo patentes. James Watt con su socio Boulton hicieron muchísimo dinero. Agustín de Betancourt ya se encargó de que no fuese tanto como el que podían haber hecho, y entonces la revolución industrial estalló. Estamos a finales del siglo XVIII, todavía no estamos en el siglo XIX. Para 1790 ya estaba, si no recuerdo mal, todo inventado, o le faltaban un par de años para que todas estas modificaciones ya estuvieran incorporadas y ya existiese un modelo que lo incorporase todo. Estas máquinas reducían el carbón empleado pues del orden de, si no recuerdo mal, unas 5 o 6 veces respecto a la de Newcomen. Pero había dos preguntas, aquí la técnica se adelantó a la ciencia, había dos preguntas importantísimas que no tenían respuesta, ¿vale? ¿Por qué unas máquinas consiguen más trabajo del mismo calor? O sea, yo cojo una determinada cantidad de un carbón, cojo dos máquinas de Watt, cojo dos máquinas de Newcomen, cojo una de Watt y una de Newcomen, y unas consiguen producir mucho más trabajo, extraer mucha más agua del pozo que otras. ¿Por qué ocurre esto? La segunda es, bueno, ¿esto depende solo de lo bien construidas que están las máquinas o hay otra cosa? O sea, si nosotros seguimos construyendo las máquinas, tenemos cada vez mejores materiales, hacemos mejores acabados superficiales, mejores ajustes, ¿esto tiene algún límite? Una tonelada de carbón podrá producir cualquier cantidad de potencia, ¿vale? Esas eran dos preguntas que hoy en día, si nos ponemos a pensarlas un poquito, nos parecen un poco infantiles, inocentes, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que entonces la mentalidad era muy diferente. No estaba inventado el concepto de energía, no existía. El calor era una cosa y el trabajo era otra cosa completamente distinta. No se sabía qué manera de corresponder. Es evidente que había una correspondencia porque estamos hablando de motores que transformaban una cosa en otra. Entonces, eso sí sabían que se podía intercambiar una cosa y la otra. Y a través del rozamiento todos sabían que el trabajo también se podía convertir en calor, el calor en trabajo y el trabajo en calor. Pero no sabían si realmente había una relación profunda que vinculase al uno con el otro. Ese fue el trabajo de James Joule, que en la equivalencia de calor y trabajo. Y tampoco estaba inventado el concepto de irreversibilidad, de entropía, ni de tantas otras cosas que tardarían todavía muchísimos años en venir. Entonces, hoy en día estas palabras, estas preguntas, pues nos parecen así a lo mejor un poco de principiante o de alumno de segundo que todavía no ha aprobado. Puede ser. Pero tenían mucho contenido detrás. Entonces, la respuesta que cambió todo, el panorama científico que consiguió explicar la tecnología,
la dio Sadi Carnot en 1824. Fijémonos que ya hace 34 años que se han inventado todas las modificaciones y se han incorporado todas las modificaciones de James Watt a la máquina. Hace 34 años. Y fue Carnot el que lo explicó. En el año en el que ocurrió eso, pues murió Agustín de Betancourt, que ya había fundado la Escuela de Caminos en 1804. Bueno, pues en 1824 ya, cuando se inventa esto, ya había muerto. O sea, que ya había ingenieros de la nueva ola en España, en escuelas de ingenieros, y todo seguía así. Y he puesto aquí unas indicaciones interesantes porque representan la siguiente generación que estaba llegando, pero llegando literalmente. Joule tiene 6 años cuando se inventa esto. Lord Kelvin nace en ese mismo año. Y Clausius, no sé, tiene 2 años. O sea, esos son los que realmente van a dar ya el impulso final a la ciencia que rodea a todos estos inventos que ya se conocían y ya estaban funcionando. Bueno, el escrito fundamental de Carnot, que sale en 1824, se titula Reflexiones sobre el poder motriz del fuego, o la capacidad motriz del fuego. ¿Vale? Entonces, otra cosa que dice, que hoy nos parece inocente también, es que el calor es un fluido. Bueno, pues sabemos que no es un fluido. Pero esa metáfora nos puede servir para muchas cosas y en aquel momento fue una auténtica revolución. Entonces nos dice, imaginemos un fluido, una cascada, un desnivel en el terreno. Y imaginemos que el calor es como el agua que viene. ¿Vale? Entonces, ¿de qué depende la energía que yo puedo sacar en un molino, de los que hay en las montañas, en los ríos? ¿De qué depende la cantidad de energía que yo pueda sacar de ahí? Pues de la altura del desnivel que tenga. ¿Vale? Cuanto más altura, mejor. ¿Por qué? Pues nosotros ya lo llamamos como energía potencial y todo eso porque sabemos lo que es la energía. Ellos no lo sabían, pero ellos sabían claro esto. Entonces decían, ¿qué nos viene bien? Pues que haya un gran desnivel. Si el fluido circula todo al mismo nivel, eso no lo podemos usar. ¿Vale? Lo que importa es que tenga un desnivel y cuanto mayor, mejor. Entonces, dijo, pues la altura es equivalente a la temperatura. Igual que a nosotros nos interesa para mover la rueda del molino que haya un desnivel, una diferencia de altura, para el calor, para que fluya el calor y poder producir trabajo, nos interesa una diferencia de temperatura. Cuanto mayor sea esa diferencia de temperatura, mejor. ¿Vale? Dijo, bueno, una consecuencia fundamental. Lo otro, bien, pero esto es a mi juicio, la aportación genial. Siempre que pongas una rueda de molino, siempre, en el 100% de los casos, no vas a poder evitar que el agua que entra por un lado tenga que salir por el otro. ¿Vale? Si el agua sale con cierta energía saliendo de la máquina, de la rueda del molino, pues esa energía que sale, pues será poca o mucha, pero la estás perdiendo. Eso es de lo que se dio cuenta Carnot. Entonces aquí siempre va a haber algo que rebose en la última paleta en la que se haga contacto y sale con una cierta altura, o sea, con una cierta energía potencial y con una cierta velocidad, es decir, con una cierta energía cinética que se podía haber usado para producir trabajo y sin embargo se tiene que dejar escapar sin haber hecho el trabajo que tenía que producirse. Y eso luego en Bonito lo estudiamos, por si acaso alguien necesita revisarlo, aunque no creo que sea necesario, como el postulado de Kelvin-Planck. ¿Vale? No se puede construir una máquina que funcione en ciclos que produzca trabajo extrayendo solamente calor de un foco. No se puede. Bueno, pues no se puede construir una rueda de molino que funcione siempre absorbiendo agua sin soltarla nunca. No se puede. Bueno, pues esto, que parece así como evidente, pues esto fue tremendo. Más cosas a partir del escrito de Carnot. No todos los procesos son iguales. Es decir, fijémonos que nosotros podemos, por ejemplo, poner una ruedecita pequeña abajo para aprovechar toda la energía cinética que coge la corriente cayendo libre todo este tramo. Entonces, aquí está muy paradita, va muy despacio, pero aquí puede coger una velocidad enorme. ¿Hacemos eso? ¿Es mejor hacer eso o es mejor hacer esto? Pues en principio la energía es la energía, pero Carnot dijo,
nosotros diríamos, bueno, lo hemos hecho todos en el colegio, nos decía el profesor, tenemos un carrito en una mina que está en lo alto. Había otra versión, que era, tenemos una montaña rusa con un carrito que está en lo alto. Y siempre te decían, ¿a qué velocidad llegará el carrito a la parte de abajo? Y entonces, de forma brillante, todo el mundo deducía que la energía potencial al principio la diferencia de energía potencial entre los dos puntos era lo que habías ganado de energía cinética. Entonces te sentías muy bien cuando hacías el problema. Te decía siempre que despreciases el rozamiento con el aire, el rozamiento de los... Bueno, te decía una serie de cosas que en segundo de carrera en termodinámica pues ya no decimos, pero bueno. Entonces, en principio, las energías son equivalentes, una la puedes transformar en la otra. Bueno, pues si estamos en este caso, pues toda esta energía no la tendrás de potencial, pero la tendrás de cinética, con lo cual debería dar lo mismo, según la energía exclusivamente. ¿Vale? La respuesta que dijo Carnot es no. Aparte de que esto se pierde por aquí algo y estás obligado a perderlo, aparte de eso es que simplemente por este desnivel tan grande que tú le pongas aquí una paleta, ya estás obligando a que el proceso transcurra de otra manera y parte del caudal, por ejemplo, se desperdicie en los salpicones que pega en el primer choque. Entonces hay parte del caudal que ya se va por aquí mucho antes de llegar a la última paleta, ya se va y ese caudal no va a servir para hacer más trabajo a partir de ese momento. Con lo cual ya estás perdiendo algo. Entonces no todas las maneras de convertir este flujo en trabajo mecánico, no todas son equivalentes. Aquí esto va despacito, ¿vale? Se va llenando y en cada paleta eso puede empujar gradualmente e incluso con un poco de suerte puedes llegar a ampliar el recorrido que hace el fluido antes de abandonar definitivamente la rueda. Entonces, ¿qué pasa con Carnot y las máquinas de Newcomen y de Watt? Bueno, pues la máquina de Newcomen tiene algunos problemas termodinámicos que con esta óptica que dice Carnot, pues se puede ver claro. Vamos a ver, ¿qué dice Carnot? Dice Carnot, lo más importante es tener un desnivel y que la diferencia de alturas sea lo más grande posible. Lo más importante para nosotros es tener dos cuerpos y que la diferencia de los dos cuerpos, uno el que aporta calor y al otro al que se lo tenemos que mandar obligatoriamente el calor que no conseguimos convertir en nada, pues que la diferencia entre esos dos cuerpos, la diferencia de temperatura sea lo mayor posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cilindro de la máquina de Newcomen? Bueno, pues ese cilindro, cada vez que entra vapor, se tiene que calentar. En cada ciclo se tiene que calentar el cilindro entero. Además con sus paredes gorditas y todo eso, pues eso tiene que recuperar calor. Cuando se trata de condensar, lo que tenemos que hacer es ese mismo cilindro, lo tenemos que enfriar. Con lo cual, hemos invertido un montón de dinero en carbón, en calentarlo, y ahora mismo lo tenemos que enfriar otra vez para dejarlo y tener que volver a calentarlo al siguiente ciclo. Eso nosotros lo podemos ver desde una óptica evidente, ¿no? Que es, bueno, vale, pues eso hace que te gastes calor, pero es en calentarlo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que decía Carnot? Bueno, si nos imaginamos la temperatura que hay, las dos gamas de temperatura, las altas y las bajas dentro del cilindro, veremos que las altas no llegan a ser todo lo altas que podrían ser, porque cuando entra el vapor, las paredes del cilindro están frías y bajan la temperatura del vapor. Entonces la media en el tiempo, entra el vapor caliente, se hace más frío, luego parece que a base de meter más calor, a medida que las paredes se van calentando, vuelve a subir un poquito y ya hemos bajado la media, ya tenemos ahí una bajada. En la condensación nos pasa lo mismo. La temperatura debería ser lo más fría posible, pero sin embargo las paredes del cilindro todavía están calientes cuando se empieza a condensar, con lo cual eso eleva la temperatura de la condensación. Es decir, que esa diferencia de alturas en la cascada o la diferencia de temperaturas en nuestra máquina se hace más pequeña de lo que podría ser. Esto queda muy corregido en la máquina de Watt porque el cilindro, una vez que se calienta, ya siempre opera a esa temperatura y el condensador está inmerso en una piscina de agua y siempre opera más o menos a la misma temperatura. Entonces, simplemente por eso, aunque la temperatura del vapor en una máquina y del foco frío en la otra fuesen la misma, simplemente porque no tiene que hacer esas variaciones en el tiempo, ya tendría mayor rendimiento la de Watt. Además de eso, la máquina de Watt incorpora otras mejoras que van a entrar nuestros ponentes en ellas, un mejor ajuste de las piezas, etcétera, y el rendimiento no tiene nada que ver. Es una máquina mucho más sofisticada
que aporta mucho más. Entonces, ¿qué pasó con Carnot? ¿Qué pasó con Carnot? Carnot era muy joven cuando sacó su ensayo famoso. Murió en 1832 en una epidemia de cólera. Hay 8 años de diferencia entre su publicación y su muerte. ¿Qué hizo en aquel tiempo? Pues una vida bastante desgraciada. Él se sintió un fracasado y dijo que él era un humilde constructor de motores. No siguió publicando nada, no siguió desarrollando nada y pues nada, murió. Eso sí, inspiró a la siguiente generación, que tardó pues desde 1832 22 años en producir lo que hoy conocemos. Esos personajes que estaban naciendo cuando salió la monografía de Carnot, que ese es James Joule, el encargado de establecer qué relación había entre el calor y trabajo, si eran 1 a 1, si eran 2 a 1, lo que fuese. Ese es Lord Kelvin, que se llamaba William Thomson, por eso cuando le hicieron Lord decidió llamarse Lord Kelvin. Y él es Rudolf Clausius. Entre los 3 hicieron lo que hoy llamamos el primer y segundo principio de la termodinámica, que lo tenemos aquí, ¿vale? Eso va a ser una historia para otro día, que ya de por sí es apasionante. De momento, aparte de producir el primer y el segundo principio, esos 3 personajes han tenido otros efectos, pero lo vamos a dejar para otro día. Y dejamos ya a nuestros queridos ponentes, Milagrosa González y José Manuel Burón. Muchísimas gracias. Hola. Buenas tardes a todos. La verdad es que hablar después de Ignacio me da hasta palo. ¿Cómo se le nota mucho más suelto con esto de la termodinámica que con lo de la historia de la otra vez? ¿Eh? Se le ha notado más, ahí más en su salsa. Y me da un poquito de reparo, porque ha dado una clase de termodinámica tremenda. Bueno, ahora me toca a mí y a este señor, José Manuel Burón. Los que vinisteis a la otra charla ya sabéis quién es. Ya sabéis que le admiro y le quiero muchísimo y que hoy le toca a él la parte dura de la charla, porque ahora lo que vamos a ver es el misterio de la máquina. El nombre se lo ha inventado él. Y en realidad es que el otro día, pues muy bien la historia, cómo llegó hasta aquí, estuvo todo muy bien, muy divertido, pero ahora vamos a la parte de ingeniero. Yo solo voy a contar la parte mecánica, que es la fácil, que es cómo se mueve, simplemente cómo se mueve la máquina, para dejarle a él luego las cosas fáciles dentro de lo que cabe y que explique la parte del vapor, que es la que tiene más misterio. Aunque después de la explicación de Ignacio, la cosa yo creo que va a ser bastante más fácil. Bueno, pues vamos a ello. Fijaos en en las fotos que hay aquí puestas, que son 2 de las que están en el cartel que os mandamos en la invitación. Por ahí va a ir un poco más la parte de José Manuel, que es lo que encontramos, como os contó en la charla, cuando nos pusimos a investigar, qué había debajo de lo que se ve. Yo, en realidad, os voy a contar más lo que se ve, porque él luego va a entrar en la parte que está por debajo de la máquina. Empezamos con él. Bueno, pequeño resumen del otro día, pequeñísimo. ¿Os acordáis que la placa había sido un desastre, la que tenía, que habíamos cambiado todos los datos, pero que dirección finalmente había hecho una plaquita nueva? La plaquita nueva es esta. Ahí va, estamos con él. La plaquita nueva ya tiene... ¿Puedes bajar un poco la luz de ahí? Para que se vea un poquito mejor la presentación, sobre todo por luego los vídeos. Esto es.
Bien, un pequeño resumen, simplemente decir que la Paquita la han corregido, pero hay un pequeño dato importante, y es que sigue sin ser una de las primeras máquinas de vapor que trabajó en España, como ha contado Ignacio. Concretamente, tenéis una línea del tiempo aquí, en la que nuestra máquina fue construida en 1852 y la primera máquina de doble efecto que trabajó en España, como dije la otra vez, de fabricación española, que es importante, ¿eh? A ver, no había ninguna otra que no fuera de fabricación española. Quiero decir que fue la primera y además era de fabricación española. Trabajó en 1805 en una textil catalana. Con lo cual, eso de que fue de las primeras, pues no. Antes había alguna Newcomen que estuvo trabajando, como vimos en la charla anterior, y alguna de efecto simple, ¿eh? O sea que eso sigue estando regulín. Bueno, esto como un poco de resumen del otro día, y otra de las cosas importantes que descubrimos en la charla del otro día es que una vez que la máquina se instaló aquí en la escuela, vimos unas cuantas fotografías de años sucesivos en los que el balancín y con ello la posición del pistón estaba en distintos sitios. Significaba que la máquina se podía accionar. Obviamente no se accionaba con vapor, lo que pudiéramos deciros salir volando. ¿Vale? Entre otras cosas, no se accionaba con vapor porque no había condensado, no había caldera, no había nada. O sea, que eso de que se accionaba con vapor, no, simplemente se accionaba. No sabemos cómo. Pero la máquina se podía mover. Esto lo dejo de nuevo ahí votando porque la idea, sobre todo más de este señor que mía en su momento, es volver a moverla, no con vapor. ¿Vale? Bien, pues voy a otra de las diapositivas que vimos el otro día. Y es todo el trabajo que habíamos hecho, ya habíamos investigado la parte histórica y, como dije el otro día, pues no teníamos planos. Nosotros seguíamos buscando nuestros planos, que era la historia del otro día. Y ahí aparecen muchos nombres de alumnos que nos ayudaron. Alumnos como Santiago López, que hizo un trabajo impresionante porque se midió todas y cada una de las piezas de la máquina. ¿Vale? Que tiene su gracia. Entre otras cosas, hay algunas que más que medirlas las intuyó. Porque, claro, a ver cómo lo mides. Algunas que no están, el pistón por dentro no lo puedes medir, está dentro del cilindro, no se puede. Con lo cual, hizo un trabajo impresionante, echándole muchísimas horas porque además las midió y las pasó a Katia, pero las pasó a CAD. Luego tenemos otros alumnos, como Marta Cabello, que hizo toda la parte del regulador que no existía e imprimió una de las máquinas. Tenemos a Carlota Costales, que hizo la parte del condensador, que es lo que os va a contar luego José Manuel, y Pablo Checa, que hizo la caldera. Y me queda, como siempre, Mario Músico. ¿Vale? No tengo más remedio que volver a nombrarle. ¿Vale? Es más, si no fuera porque sus padres no me iban a dejar, le adoptaba. ¿Vale? Pasa que sé que no me van a dejar. Mario cogió todo lo que había hecho Santiago, todas las piececitas que había hecho Santiago, los pasó a SolidWorks y el mérito fundamental que tenía Mario desde mi punto de vista es que él, digamos, entre comillas, no ganaba nada, ¿vale? Ni hacía TFG, ni hacía TFM, ni hacía nada, lo hizo por amor al arte, ¿vale? Y como dije el otro día, hizo todas las cosas de SolidWorks, hizo todo el estudio mecánico y termodinámico con nosotros y mucho de lo que yo os voy a contar hoy llevó muchas horas de discusiones ahí duras entre este señor, Mario Músico, y yo. Y Santiago en algunas cosas también porque necesitábamos mucho de su ayuda. Con lo cual, pues de nuevo, darle las gracias porque sin él esto desde luego no hubiera sido posible. Bueno, pues voy con la parte fácil. La charla del otro día me costó más porque era de memoria, pero esta no es de memoria. Fijaros que tenéis ahí un dibujo de la máquina y simplemente me he limitado a poner cómo se llaman las cosas. Tengo la ventaja de que el señor Ignacio nos ha adelantado cómo se llaman muchas de las cosas, pero para que nos entendáis cuando hablemos, pues veis que es muy sencillo porque ya hablamos el otro día. Tenemos el balancín, tenemos una barra que en esta máquina además no está porque se me ha olvidado traerla, que es una barra que está conectada al condensador. Tenemos el volante de inercia, tenemos la rueda Catalina, que como chascarrillo, lo cantaré, se llama rueda Catalina, que lo busqué porque me llamó la atención, porque Santa Catalina la intentaron torturar con una rueda que tenía cuchillas alrededor, y es mártir porque la intentaron, pero por lo visto cuando tocó la rueda se estropeó.
bueno, la decapitaron, tampoco es que tuviera mucho éxito la cosa, pero en fin, se llama rueda Catalina por eso, curioso, bien, chacarrillo. Tenemos aquí el eje principal, tenemos el regulador de watt, que es una de las cosas que ha contado Ignacio, que en realidad no es que fuera necesario para la máquina de Newcomen, pero en este caso es fundamental, como veremos después, para el control del vapor, de la circulación del vapor. En esta parte de la máquina de aquí tenemos el paralelogramo de Watt, que es otro de los inventos y mejoras que hizo Watt para sus máquinas, que ya veremos para qué vale, la barra del pistón, el cilindro, en el interior estará el pistón, la válvula de corredera, el sistema de distribución. Esto, si lo vemos sin el chasis, pues tenéis ahí lo mismo, no os lo voy a volver a contar porque están ahí simplemente lo que hemos hecho es quitar el chasis para que se vea el interior de la máquina. Vemos aquí esta parte que en la otra máquina, en el otro dibujo no se veía, porque está por debajo de las chapas que están actualmente en la máquina. Bueno, como datos curiosos, aunque todo lo habéis visto fuera, nunca os habréis puesto a medir cuánto medía la máquina, ¿no? Pues fijaros que de lado a lado, de largo, mide... Ahí va. Oh, sus. Estoy dándole al revés. Un desastre esto. Aquí. De lado a lado mide 7 metros con 27 centímetros. De altura, con el balancín en su posición más alta, mide 4,17 metros, con unas columnas de 3 metros. El radio del volante de inercia son 2,57 metros y el de la rueda Catalina 1,75. Es decir, es un maquinolo, ¿eh? Es decir, es una señora máquina. Si nos echamos un cálculo estimado, porque no podemos hacer un cálculo demasiado preciso, la máquina está hecha, ahora me toca lo mío, de materiales, está básicamente hecha de acero forjado y de fundición gris. Las densidades de ambos materiales, pues la del hierro forjado 7,8 gramos centímetros cúbicos y la de fundición gris laminar de 7,2 gramos centímetros cúbicos, 7,5 la media. ¿Vale? Bueno, pues si echamos un cálculo, digo aproximado porque los volúmenes y todo lo hemos calculado con el SolidWorks, y entonces pues las columnas, por ejemplo, serán huecas, no creo que sean macizas, por lo cual yo lo he calculado volumen y está... Pero bueno, en general pesa más o menos 30 toneladas. Solo imaginad lo que significa traérselo de la Casa de la Moneda hasta aquí e instalarlo, había que tener muchas ganas de tenerla aquí, porque mover esto tiene su gracia. No sé si el micrófono soy yo, pero bueno. Bien. Vamos a ver el movimiento, insisto, movimiento únicamente mecánico de la máquina. He puesto unas flechitas de tal manera que os voy a ir explicando cómo se mueve, porque esto es una máquina que en movimiento continuo. Lo primero que hace es entrar el vapor por la parte de abajo del cilindro. Como ha contado Ignacio, el cilindro se mueve, como es una máquina de doble efecto, tal y como ha contado Ignacio, el vapor entra por arriba y por abajo, de tal manera que tiene un movimiento vertical. En ese movimiento vertical, con la barra del pistón, mueve el paralelogramo de Watt. El paralelogramo de Watt lo que hace es mover un movimiento, hace que un movimiento vertical de arriba abajo se transmita en un balancín que está girando de manera circular. ¿Vale? Eso fue otra patente de Watt, para transformar un movimiento lineal en un movimiento circular. Al moverse este balancín, lo que hace es actuar sobre esta biela que actúa sobre esta manivela. Esa biela principal mueve la manivela que hace mover el eje principal de la máquina. A ese eje principal está conectado el volante de inercia, la rueda Catalina y todo lo que mueve el sistema de regulación de la válvula a través de las excéntricas. Bien. Es decir, ahí tenemos cómo el movimiento del pistón mueve el balancín a través del paralelogramo de Watt. Si seguimos para adelante, vemos cómo eso hace que se mueva, como tenéis en la presentación, el volante de inercia, la rueda Catalina, y ahí tenéis a las excéntricas. Todo esto que estáis viendo de los vídeos que se van moviendo es obra de Mario Musico.
¿vale? Yo lo que he hecho es cortar cachitos para cada una de las partes que estamos. Tenéis el vídeo completo en YouTube, que se puede ver perfectamente. Las excéntricas lo que hacen es transformar el movimiento del eje principal para mover estas dos palancas que hay aquí, que lo que hacen es gobernar la distribución de la válvula. La distribución de la válvula, no atino con los botones, ¿eh? Como veis, las dos excéntricas se mueven con el eje principal y lo que hace es mover esas palancas hacia adelante y hacia atrás. No sé si os acordáis que José Manuel en la charla anterior dijo que el kit del alto rendimiento que se sacaba con estas máquinas era la sincronización que tenían estas dos excéntricas, porque lo que hacían es actuar sobre... Jesús, por Dios. Vaya por Dios. No es nada intuitivo el invento este, ¿eh? Es actuar sobre... A ver. Actuar sobre este eje de aquí, que es horizontal, que en un principio pensábamos que era un único eje, pero fijándonos seriamente no puede ser, son dos ejes concéntricos. Uno de los principales problemas que vamos a tener a la hora de restaurar la máquina, porque posiblemente esté engripado uno con el otro y no se pueda mover, porque nos falta uno de los cojinetes y posiblemente esté mal. Pero aquí tenemos dos ejes concéntricos, uno actúa sobre este eje horizontal y el otro actúa sobre este eje horizontal. Cada uno de esos dos ejes horizontales está conectado a una de las compuertas que se mueven en la válvula. Con lo cual, con el movimiento de las excéntricas, lo que estamos haciendo es esas dos compuertas, subirlas y bajarlas sincronizadas de alguna manera para que el cierre de la válvula esté adecuado a lo que os va a contar José Manuel después de cómo tiene que entrar y salir el vapor. Ahí tenéis el movimiento de cómo abre y cierra la compuerta, que las dos compuertas tienen que ir moviéndose guiadas por lo que dicen las excéntricas y cerrando los caminos del vapor al interior del cilindro, como está aquí puesto. Bien, por otro lado, el eje principal está moviendo una polea que está unida, al regulador por abajo con dos piñones. De tal manera que cuando ese eje gira muy rápido, el regulador gira muy rápido, sube y con este sistema de barras abre y cierra la compuerta de entrada al vapor. Entra más vapor o entra menos vapor en función de la velocidad de giro. Este sistema que está aquí pintado lo hizo Marta, una alumna de un TFG, que diseñó todo este sistema de barras que está aquí marcado, basándose en documentación de aquella época. Es decir, se supone que está hecho más o menos como debió ser, porque no existe. Esta parte no existe. Está el regulador, pero todo el sistema de barras no está en la máquina. Con lo cual tuvo que buscarse con datos de aquella época cómo tenía que ser. Lo hemos tenido que modificar un poquito porque mecánicamente no funcionaba muy bien. No estaba, digamos, bien pensado del todo y no funcionaba muy bien, pero ahora creemos que ya sí. Creemos porque no lo hemos probado todavía. A ver, está probado de hecho, en esta máquina de aquí está puesto este sistema que en la máquina grande de allí no está. Y abre y cierra la válvula, lo que pasa es que no lo vais a poder ver porque os tendríais que tirar por debajo de la máquina para verlo, pero abre y cierra la válvula. Es decir, que después de todo este camino, al final lo que tenemos es que al cilindro le entra el vapor por abajo y por otro lado la salida y la distribución del vapor dentro del cilindro lo hacen las dos correderas. Y todo esto está guiado por el eje principal movido por el balancín, que al mismo tiempo está movido por el pistón. Quiere decirse que este es un movimiento circular y el control de la velocidad a la que tiene que ir la máquina lo hace el mismo regulador, de ahí su nombre. Bien. Una cosa curiosa, en el vídeo que hizo Mario, en la animación, me di cuenta ayer, porque esto lo hice ayer, de repente se me pasó por la cabeza y dije, a ver, la máquina teóricamente va a 34 revoluciones por minuto.
Claro, mi cabeza dijo, ¿y qué son 34 revoluciones por minuto? Yo no sé vosotros, pero yo a mí así de principio, como no me hago una idea si esto es muy rápido o muy despacio. A ver, comparado con un motor, como contó José Manuel en su momento, de explosión, pues es un asco, de 4 revoluciones por minuto, pero realmente para un maquinólogo como este es mucho 34 revoluciones por minuto. Y claro, me puse a echar una cuenta rápida, fácil, ¿vale? Y la conclusión es que puse la velocidad del vídeo que había hecho Mario a 34 revoluciones por minuto. Un poquito así, ¿no? Pero a 34 revoluciones por minuto. Y ahí tenéis la velocidad a la que realmente iba la máquina, que no iba tan despacio, ¿eh? O sea, que esto a vapor tiene que meter unos latigazos bastante gordos, ¿eh? Y ya no a vapor. Desde luego, si la ponemos en funcionamiento aquí, no va a ser a 34 revoluciones por minuto, ¿vale? Porque podemos tener un serio desastre, ¿vale? En la sala de la máquina, y sería una pena que después de tanta publicidad de la máquina nos carguemos la sala de la máquina, ¿vale? Simplemente es el detalle para que veáis que es que 34 revoluciones en una máquina de este tamaño y a vapor, no es extraño que cuando la instalaron en la Casa de la Moneda tuviesen miedo de que aquello saliera volando, ¿eh? No es extraño. Bueno, pues yo esta vez he terminado y le dejo el camino libre al profesor Bonos. Bueno, buenas tardes a todos. Mientras me pone mi ayudante las diapositivas de la otra presentación, pues yo creo que os podéis ir todos ya, porque hemos empezado por el final. El misterio de la máquina está resuelto, la máquina está completa y no sé si tengo algo que decir o no. Bueno, voy a intentar aportar un poquito más, pero realmente, bueno, ya veis que no está seccionada, ya veis que está completa o casi completa. Vamos a ver si me apaño yo con esta cosa. ¿Cuál es el...? A ver. Vale. Bueno, ahí va. Y el de arriba va para atrás. Pues qué bien. Vale, el del medio. Estamos aquí. Vale, a ver si me apaño. Ya está. Entonces, bueno, aquí, hablando ahora con un compañero de promoción, le pregunté que qué pensaba de la máquina, que si estaba seccionada, está aquí delante, que si estaba seccionada o completa. Todos nos preguntábamos lo mismo. ¿Esta máquina qué es? Viene de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, porque lo ponía en la placa, pero ¿qué es esta máquina? ¿Es un adorno? ¿Qué es? ¿Está seccionada? ¿Está completa? Si está completa, ¿está enterrada en la tierra? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Claro, en mi época, como veréis un poco más adelante, cuando yo era estudiante, había unos cristales. Había unos cristales que se veía a través de ellos, medio rotos y tal. Ahí nos asomábamos algunos, veíamos ahí que a lo mejor continuaba, parece que continúa, no sabía muy bien qué pasaba. Entonces llegaron y ya más tarde, cuando ya era profesor, pues una persona que se ocupaba de las obras aquí, pues con buen criterio dijo, se va a caer alguien, le va a cortar a alguien, con lo cual vamos a poner unas planchas metálicas y lo vamos a soldar. Ahí tenéis las planchas metálicas que aparecen ahora. ¿El puntero es lo de arriba? Sí. Vale, pues ahí tenéis las planchas metálicas, soldadas y tal. Bueno, el caso es que después de muchos años, pues yo hablé con Ignacio. Ignacio le dije que la máquina esa yo no sabía cómo estaba, que podía estar entera, que no tenía ni idea de lo que había debajo y tal. Y bueno, convenció a Óscar para que nos dejasen permiso para quitar esas barras, quitar esas placas, meternos ahí y tal. Y bueno, a lo cual el director accedió y vamos a ver qué pasó. Vale, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó cuando aprenda esto. Bueno, pues aquí estamos. Hemos quitado las chapas. Entonces aquí... Mierda. Perdón. Aquí veis la estructura de cristales. ¿La veis? Ahí están los cristales. Cristales de este tipo, que todo el mundo conoce, supongo, que están completamente opacados. Ahí hay más está la estructura donde se ponían los cristales, ¿no? Aquí se ve una cosa muy importante. Esto es uno de los ejes de la rueda. Uno de estos ejes. Por ejemplo. Eso es un eje de la rueda, grande. Y hay un cajeado de hormigón para permitir el giro. Hizo esto, una pasta impresionante. O sea, una cantidad de dinero. Este es el radio de la rueda, uno de los radios de la rueda grande, y ahí pues, vemos que se instaló para que se moviera. ¿Vale?
de las dos excéntricas es esto, esta parte de aquí. No la veis, está aquí. Aquí detrás. Aquí tenemos el sistema Biela-Manivela. Ignacio ha presentado una de las primeras máquinas de BAT en la que ha hablado del sistema Sun and Planet, el sistema planetario. ¿Vale? El sistema planetario lo utilizó BAT porque la patente del sistema Biela-Manivela, que ya estaba inventada, la había inventado otra persona y tenía que pagar pues, bastante dinero. Y entonces inventó otro sistema que fue el sistema planetario. Cuando expiró la patente, ya BAT instaló las máquinas con el sistema Biela-Manivela que veis aquí. Esta máquina ya es bastante moderna. Aquí tenéis la biela y la máquina. ¿Perdón? No sé. Aquí tenéis la parte del regulador de bolas. Así es como está. Tiene un engranaje y el otro no. Falta ese engranaje. ¿Vale? Aquí tenéis la parte de abajo. Este es el accionamiento de las excéntricas visto desde abajo. Y este es el eje grueso ese que dice Poppy, que tiene otro eje concéntrico dentro. Eso lo vio ella, realmente, porque era complicado, no podía funcionar de otra manera. Y ahí tenemos un cojinete que se conserva en el estado que se conserva, que ya veis cómo está. La máquina lleva aquí 1 siglo y pico. Ahí tenéis ese cojinete. El otro cojinete que está enfrente, que después veremos, es el cojinete que quitaron. ¿Vale? Ahí están los dos ejes concéntricos, que no se ve el eje de dentro, claro, pero claro, uno acciona esto y otro acciona la de dentro. Falta este cojinete, fijaos, apoyado ahí de mala manera. Eso es lo que hicieron para anular el movimiento. ¿Vale? Y bueno, pues aquí hay una serie de bielas colgando que son las que quedan. Estas son las 2 bielas que hay. Falta alguna biela, evidente. ¿Vale? Por debajo del cilindro, ¿qué es esto? Por debajo del cilindro está la salida del vapor al condensador y la válvula y la entrada de vapor. Esta válvula es la que mueve el regulador de bolas. Y la que tenía que estar conectada al regulador de bolas, pero que no existía el sistema, nunca estuvo aquí. ¿Vale? Bueno, no sé si... Yo creo que me estáis entendiendo. Si no me entendéis, pues me hacéis preguntas. No hay problema. A ver, la de arriba, la de abajo, verás. No acierto nunca. Bien. ¿Qué más hicimos? Pues lo único que podíamos hacer realmente. Vale, sabía yo que le iba a meter. A ver, esta es la anterior. Esta es la anterior. No. Ahí, vaya lío que nos hacemos. Esta es la tapa de las válvulas. Vamos a ver. Aquí hay 2 válvulas. Una que es la típica válvula de las máquinas de vapor, que es la válvula D. La válvula D se llama D porque tiene forma de D y tiene 2 conductos. Y esa es la que mueve la máquina de vapor cuando tiene una sola excéntrica. ¿Vale? Que se mueve así, alternativamente, para que el vapor entre por un lado o por otro, para hacer el doble efecto. ¿Vale? Y otra es una válvula slide, que es esta que veis aquí. ¿De acuerdo? Que cuando yo la vi, yo no sabía tanto de máquinas de vapor, evidentemente, yo la vi y dije, ¿y esto qué es? La válvula D es esto que parece un buzón, ranura ahí, y otra ranura debajo que ahí está tapada. Y esa es la que se mueve con una excéntrica. ¿Y la otra? ¿Para qué sirve? Bueno, pues investigando para qué servía, es que descubrieron más tarde que si cortaban la expansión antes de que terminase, el rendimiento de la máquina aumentaba. Eso fue una de las mejoras que se hizo, no la hizo BAT, pero lo hicieron más adelante. Era una especie, si alguien entiende de motores, era una especie de avance a la apertura del escape. Lo que hacen los motores es el avance a la apertura del escape. Pues esto es el precursor del avance a la apertura del escape, realmente. Bien, entonces yo le llamo a esto válvula slide y esta es la válvula D. ¿De acuerdo? Y esta es la tapa de las válvulas, que es muy finita, que se quita quitando estos tornillos y que pesa muchísimo, como para quitar el cajón. Bien, eso es lo que se desmontó. No, esta ya la he puesto. Esta no. Ahí, lo que no se ve. Lo que no se ve es que el pistón es un pistón de doble efecto. Los segmentos y su número, aquí debe haber un pistón con segmentos. No sabemos cómo es porque es imposible desmontarlo. Tendríamos que desmontar esta tapa y, bueno, a la altura que está es imposible. Y tienen que estar los conductos de vapor dentro. No sabemos nada de eso. Bueno, sí, no sabemos exactamente lo que es, pero nos lo hemos inventado. No existe el mecanismo de accionamiento de la válvula de admisión. Como veis, el que se engancha aquí y va hasta el pistón, que es por donde está debajo la válvula. Y no existe, por supuesto, el condensador. Existe esta barra. Esa barra, pues es, sin duda ninguna, la barra de la bomba de aire del condensador, como veremos. Pero no existe. No existe.
No me lo voy a aprender nunca. ¿Y las bielas dónde se conectan? Nos encontramos con estas dos bielas, ahí debajo, fijaos cómo está, derrumbe completamente. Nos encontramos con estas bielas, pero es que resulta que unas coinciden con otras. Fijaos en esto. Ahí hay una conexión, ahí hay otra conexión y están en la misma vertical. ¿Cómo iba esto? O sea, ni idea. ¿Cómo iba esto? ¿Y estas dos? ¿Dónde iban? Aquí hay 3 lugares de conexión, no coinciden, coinciden estas dos, solo coincide esta con esto de aquí, eso sí que coincide. Aquí hay 2 orificios. Hay una pared de ladrillo antiguo, que es importante, porque ahí es donde estaba el cojinete que quitaron, que puso una pared de ladrillo. Y aquí hay una biela, perdón, una conexión que tiene 5 agujeros, que no coincidía con nada absolutamente. Encontramos con eso. Pues muy bien. Pues muy bien. Vale. Poco a poco lo he cogido. Entonces fue cuando encontramos la famosa foto. Encontramos esta foto, que bueno, nos ha ayudado muchísimo, evidentemente. Ahí se ve un cojinete, es el que falta. Y sobre todo, pues se nota mucha diferencia en que la posición del balancín es completamente opuesta a la que está ahora. Completamente opuesta. Aquí se ve también todo esto pues metido ahí abajo y todo esto ahí arriba. Es que se ve claramente que la máquina pues se movía. ¿Está claro? Está claro que se podía mover después de desmontarlo, después de ver que las ruedas dentadas, todo tenía su cajeado de hormigón, esta máquina se movía. Y esta foto, pues ya sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, es de mayo de 1914, recién instalada. De hecho, la rueda Catalina no está. Con lo cual, bueno, pues yo he puesto ahí a Wally para que veáis las diferencias. Nosotros hemos estudiado mucho, tenemos el cojinete perdido, este cojinete no se conserva, no está. Es igual que el otro que está atrás, pero no está. La rueda dentada no está. El señor este debía medir menos de 1,50. Lo hemos calculado. Medía menos de 1,50. El pedestal es completamente diferente. Esto tiene muchos detalles. ¿Veis una ranura? ¿Lo veis en el antiguo pedestal? Una ranura por donde pasaba la rueda moviéndose. Y este pedestal, lógicamente, es diferente. Aquí la rueda está enganchada. En la biela y manivela, posición diferente también de la biela manivela, por tanto se movía. Y, bueno, la ranura tenéis aquí también, que lo ha ampliado. Y después esto de aquí, que esto ha costado ampliarlo, pero yo creo que se ve bastante claramente que hay 4 bielas colgando. No sé si conectadas o no, pero hay 4 bielas. Y sobre todo, se ve que la pieza esta de 5 orificios está en posición frontal, no como está ahora, que está en el otro lado. O sea que cuando esto se desmontó y se bloqueó por la razón que fuera el movimiento de la máquina, encima, aparte de quitar un cojinete, lo que se les ocurrió hacer es montar el eje al revés. Muy bien, así no coincidía absolutamente nada, claro, lógicamente. En fin, pues todo esto... Milagro. Bueno, pues como veis, en algún momento se desmontó el eje superior de distribución y se montó al revés. Se eliminó el cojinete, como hemos dicho, del eje principal, y eso impidió el movimiento de la máquina en algún momento de la historia que nosotros datamos sobre 1929. Porque hemos encontrado fotos, ya sabéis, de la otra exposición, pues hemos encontrado fotos hasta 1929. A partir de ahí, ya la máquina está en la posición que estaba ahora. Bien, pues aquí tenéis un poco la distribución. Ya sabéis que estos vástagos vienen de las excéntricas y van a este eje de aquí abajo, y este eje de aquí abajo junto con su concéntrico mueve estos 2 ejes que a su vez mueven las 2 válvulas, la D y la slide. ¿De acuerdo? Entonces aquí está todo. Esta biela no existe. Fijaos, ahora sí que coincide todo. Esta biela sí que existe, pero tenéis que imaginaros esto dado la vuelta. Fijaos, esta biela se conecta, he puesto esto, a este de aquí. O sea, esta tiene que estar dada la vuelta. ¿Vale? La biela conectada a la pieza de 5 orificios es esta biela. Tened en cuenta que esta pieza está aquí ahora. ¿Vale? Esta biela no existe, como os he dicho. Y todo coincide, excepto esta biela de aquí. Esta biela, que lógicamente va colgada de aquí, porque esto está dado la vuelta, pero esta biela no sirve para nada. Nosotros la hemos llamado la biela fantasma, porque esta biela, además, está puesta
en la foto de 1914, pero no sabemos para qué servía. Pero por más vueltas que... Además es que no había ningún sitio donde engancharla. No hay. Entonces, estos dos orificios igual, nosotros utilizamos uno solo. El otro, ni idea para qué servía tampoco. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirve esa pieza de 5 orificios, además? No lo sabíamos tampoco. ¿Vale? Estoy contando un cuento de todo nuestro desarrollo, realmente. Nos encontramos con varios misterios. Algunas conclusiones. No pretendo que leáis todo esto, evidentemente, pero bueno, yo voy a ir diciendo que la máquina está completa a falta de un cojinete y 2 bielas. El condensador y la caldera nunca estuvieron. O sea, nosotros creemos que nunca estuvieron. ¿Vale? También falta el sistema de actuación del regulador de bolas. Eso falta, eso es evidente. El talón Mayo de 1914 se movía evidentemente. Creemos que por un riesgo de accidente grave se bloqueó, pero pudo ser cualquier cosa, un sabotaje, no lo sabemos. Eso no lo sabemos y no hemos logrado encontrar información sobre eso. Lo que es evidente es que el que la bloqueó o los que la bloquearon no sabían nada. La bloquearon como pudieron. Como pone aquí. La volvieron a montar al revés, como he dicho. Las piezas con 2 o 5 agujeros se cree que servían para regular la potencia. Hemos descubierto que la de 5 agujeros sirve para regular la potencia. La de 2 agujeros nosotros hemos hecho el empleo del segundo agujero para el condensador. Bueno, y la biela fantasma no puede ir conectado al eje distribución principal porque solo hay 3 conexiones disponibles. 4 bielas y 3 conexiones, pues no podía ir a ningún sitio. Se cree que accionaba las bombas de chorro del condensador, y eso vendrá después, y de alimentación a la caldera. Entonces, probablemente esta biela estuviera colgando en su momento. O sea, no tuviera conexión, le pasaría lo mismo que a la barra de la bomba de aire. Existía en la foto, pero no tenía conexión a ningún sitio. O eso creo. ¿Y ahora qué? Bueno, pues como hemos repetido 1000 veces, no había planos de la máquina. Vino Santi López y hizo pues, todas las piezas en CAD que ahí veis. Tampoco voy a repetir otra vez todo. La verdad es que fue un trabajo ímprobo, y algunas piezas, pues realmente, como el balancín, por ejemplo, pues casi se hicieron a ojo. Casi a ojo. Bien. Bueno, esto es lo mismo, más piezas. Como veis, tienen bastante fidelidad. Aquí tenéis la máquina completa. Pero a diferencia de lo que ha dicho Popi, Santiago no hizo el pistón, ni hizo los conductos de dentro. Eso lo hizo Mario Musicó. Eso lo hizo Mario Musicó después de largas discusiones con él y con ella. ¿Vale? Pero eso no lo hizo él pues porque ya no le dio la vida. O sea, realmente era tremendo. Creo que me he ido para atrás. Los resultados del TFG de Santi fueron que se recrearon y se ensamblaron casi todas las piezas visibles, incluidas las no medibles directamente, las visibles, incluso las que estaban por debajo. Ahí he puesto algún ejemplo de visible y no medible directamente, que es el balancín, o no visible pero desmontable, porque desmontamos esa tapa. Aquí hay no visible accesible porque estaban debajo. Y ahí tenéis unas cuantas fotos. Aquí tenéis las válvulas que hay abajo, que también, bueno, las dos válvulas, la salida del vapor al condensador y la válvula de entrada del vapor. Esto vuelve a ser la válvula de entrada del condensador, del vapor desde la caldera, y esto, pues que falta un engranaje que se recreó, por supuesto, que se recreó. Entonces, faltaban, como veis aquí, piezas existentes por modelar, tanto accesibles, salida del vapor al cilindro, entrada del vapor, o sea, faltaban piezas como inaccesibles. Y faltan piezas inexistentes por modelar. El sistema de regulador de bolas y el condensador principal. ¿Vale? Bueno, como veis, ya sabéis lo que existe. ¿Cómo continuar? Bueno, pues, hombre, lo ideal sería que la máquina volviera a su estado original de 1914. Esto se instaló aquí para que los alumnos aprendieran, eso seguro, para que aprendieran cómo funcionaba una máquina de vapor. Y se instaló como una maqueta móvil de un motor real y que había funcionado. Evidentemente, un poco lo que hacemos ahora con los motores, pero es que esto era una enormidad. Y sigue siendo una enormidad. Entonces, bueno, pues con un motor eléctrico se podría poner, pero evidentemente eso, como hemos dicho, no depende de nosotros. Entonces lo primero que se nos ocurrió fue hacer una animación, que de nuevo entra Mario Musicó. Se pasaron todas las piezas, las pasó él, todas las piezas a SolidWorks, corrigiendo los errores existentes, porque no es lo mismo un CAD que después hacer una animación, porque no tiene que haber interferencias, y ya no os digo hacer una representación de estas. O sea, es completamente distinto, hay que corregir prácticamente todas las piezas.
Se diseñaron el pistón, el segmento y los conductos interiores de vapor en base a la bibliografía existente. No podemos desmontarla, no podemos ver lo que hay dentro. Imposible. Entonces, suponiendo lo que había, pues así es como se hizo. Y sobre todo, y lo más difícil, se sincronizó el movimiento de las excéntricas con el desplazamiento de las válvulas y de la D-slide. La válvula que lleva esta máquina de vapor se llama, en la bibliografía, válvula doble de Polonshaw. Entonces, aquí estaría el cilindro, esto es el cilindro, hasta aquí, de aquí a aquí, y aquí estaría el pistón, digámoslo así. Esta es la válvula D, que se llama válvula D por razones evidentes. Tiene dos conductos para que entre el vapor y un conducto para que salga el condensador. Y tiene una válvula slide que lo que hace es cortar la expansión de uno de los lugares o de otro. Y esto tiene un movimiento que tiene que ser perfectamente sincronizado. Y es complicado sincronizar esto. Bien, vamos a ver más de esto. A ver, ¿cómo se pone aquí la animación? Control. Dale, dale. Así funciona más o menos la válvula de Polonshaw. Ahí lo veremos ahora arriba, pero fijaos. Se mueven a la vez la slide, que es esta, y la válvula D. Entonces, en este caso, el vapor, que yo lo puse en azul, el vapor entra por aquí. Como este conducto está abierto, fijaos, la válvula esta también se mueve, como está abierto, entra por aquí y empuja el pistón hacia ese lado. Mientras tanto, el vapor que hay aquí, que se ha expandido en la anterior carrera, digámoslo así, va por este canal y va al condensador. ¿Vale? Después, cuando el pistón ha terminado la expansión, aquí ya veis que los conductos prácticamente no coinciden, pero es que la válvula slide ha cortado la expansión ya, porque aquí la ha impedido, realmente. Y entonces, aquí está terminando la condensación de esta parte. ¿Vale? Aquí está el movimiento de cada una de las válvulas. Esta se mueve para allá, esta se mueve para allá, pero de forma distinta. Después el vapor, la slide se mueve hacia acá, como veis, llega hasta el fondo y se mueve hacia acá. Cuando esto ya ha coincidido, comienza la expansión hacia el otro lado. Y ahora el condensador se llena de este vapor que sale por aquí, que ya se ha expandido antes. Y después la slide tapa, antes de terminar la expansión, tapa ese conducto, ahí se acaba la expansión y, por tanto, con eso se aumenta el rendimiento y aquí sigue saliendo el vapor condensado. Básicamente es así como funciona la válvula de esta máquina de vapor. Entonces, aquí lo veis, recreado por nosotros, ese es el pistón que recreamos nosotros, estos son los conductos y por aquí sale el condensador, por ahí. Por ahí entra por el lado de arriba y por aquí entra ahora mismo por el lado de abajo. ¿Vale? Y aquí lo que hace es ir en horizontal, ir en vertical a la pantalla. El vapor condensado va en vertical a la pantalla, va hacia las dos columnas laterales y baja hacia el condensador. Y esas dos columnas se unen en una pieza que veremos luego, para convertirlo solo en una, y eso es lo que va al condensador. ¿Vale? Siento los detalles técnicos, pero esta charla es la técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espero que me entendáis lo mejor posible. Yo lo intento, como se suele decir. Bien. Bueno. El sistema regulador de bolas de BAT. Poppy dijo, con buen criterio, que lo hizo Marta Cabello. La pobrecita tuvo el mérito tremendo porque fue durante la pandemia, en su casa sola. Además, ¿cómo se dice? Imprimió la primera máquina móvil. La verdad es que la puse mucho trabajo a la pobre chica, nos aburrió durante la pandemia. Y bueno, pues lo que teníamos era, le faltaba un engranaje que ya había hecho Santi, perdón. Este es cómo funciona el sistema, que ya lo ha explicado Poppy. Se abren las bolas y este sistema de barras lo que hace es, cuando se abren, pues corta el flujo de vapor. Entonces, servía para cortar el flujo de vapor cuando había una sobreaceleración o para regular una velocidad constante de la máquina también. O sea, eso también, para eso también servía. De hecho, era su mayor aplicación. Bien, y entonces el mérito, además, esta es la válvula de entrada de vapor que está presente en la máquina. Y el mérito de esto, además, es que teníamos que buscar indicios en la máquina. O sea, esto no valía con decir un regulador de bolas. Era un regulador de bolas que encajase con la máquina, según estaba. Y encontramos ahí orificios donde estaban encajados todos estos soportes y tal, buscando pues como fuera. Y al final se diseñó un sistema que encaja perfectamente en la máquina que tenemos. Aquí tenéis lo que ha contado Poppy antes, que el eje tiene una ranura, que no sé si la veis ahí. ¿La veis ahí? Bueno, pues esa ranura llevaba una goma, una transmisión, una correa, llamémoslo así, una cuerda, no lo sé, lo que se llevaba en aquella época, probablemente una correa de cuero. Y aquí, fijaos, tiene varias ranuras, ahí es donde iba la otra parte de la correa, movida por el eje principal del cigüeñal,
y esta es la que movía esta parte de aquí, los engranajes. Entonces, ¿por qué tiene varias ranuras? Probablemente también para controlar la velocidad y para controlar la potencia que daba la máquina. O sea, era regulable la máquina por muchos casos. Por ahora, por esto, y también por la pieza de 5 orificios. Esa también lo regulaba. Bien, como veis aquí, pues aquí está todo el montaje de nuevo. Y esto es la parte de abajo del montaje, con los engranajes, con la palanca que va justamente a la válvula de vapor. Bien. A ver. Esta es la máquina que hizo Marta. No sé, es un vídeo, ¿no? Creo que sí. La bajamos la última charla, pero hoy me ha dado pereza, teniendo las otras más bonitas. Esta es a escala 1:10 y la hicimos transparente con la idea de pasarla a metal, pero todavía no hemos podido. Todavía no hemos podido. Pues aquí están todas las piezas y tal. Impresa en plan transparente, eso se ve fatal. El condensador. ¿Qué teníamos del condensador? ¿Qué indicios había del condensador? Fijaos, la barra esta, que cuando lo metimos debajo vimos que no había nada. Muy bien, una barra, qué bonita. ¿Vale? ¿Qué más teníamos? Fijaos, sabíamos que el vapor a condensador, o sea, el vapor que iba a condensador, bajaba por estas dos columnas. Evidentemente, la columna no estará maciza, pero aquí tiene que tener un tope porque ese es el tope por donde baja. O sea, es mitad columna, a pesar de que ponga esto rojo, mitad columna hacia abajo y mitad columna hacia abajo. Es por donde baja el vapor condensado. Y sí existe esta pieza de aquí que une los dos conductos en uno. Esa sí existe, ¿vale? Y después he puesto aquí esta para que veáis que esta es la válvula de entrada de vapor de la caldera. Están juntas. No tienen que ver, pero están juntas, ¿vale? Aquí tenéis el CAD y aquí tenéis una foto en la que se ve pues, en la misma posición, ¿vale? Aquí yo he dado torpemente la vuelta al eje. Fijaos, torpemente pues, he puesto el inverso y ya está. O sea, realmente no tendría que estar así, tendría que estar como está aquí. ¿Vale? Pero yo aquí le he dado torpemente la vuelta para que veáis que la biela fantasma estaba ahí y la pieza de 2 orificios está aquí. Entonces, eso es lo que tenemos para el condensador. Vamos a ver qué vamos a hacer. Ay, no me equivoco. Qué bien. Bueno, esta quizás sea la diapositiva más complicada, ¿vale? Bueno, si habéis entendido bien, esto de aquí en amarillo es el vapor al condensador. El vapor que pasa por esa pieza que une los dos conductos. Esa pieza que une los dos conductos está aquí. El vapor va al condensador y el condensador, como ha comentado Ignacio, es una cisterna llena de agua. Esta cisterna de aquí, esto es la cisterna, está llena de agua fría, inundado todo. Y dentro tiene, propiamente dicho, el condensador, un cilindro que es el condensador y que condensa con un spray. Igual que la máquina de Newcomen en este caso. La máquina de Newcomen, de hecho, tenía el spray dentro del cilindro. Aquí el condensador está separado, pero condensa de la misma manera, con un spray. ¿Vale? O un grifo, si queréis. ¿Vale? Y después de condensar, como veremos, estoy adelantándome a la siguiente diapositiva, pero bueno, no pasa nada. Después de condensar, se inventó, esto lo inventó Watt también, el condensador de Watt, se inventó una bomba de aire, que es una bomba que lo que hace es eliminar todo el aire que puede, para que no haya dentro del vapor un gas no condensable como el aire, porque quitaba rendimiento. Después, una vez ha condensado y se le ha quitado el aire, se mete en este cubo, digámoslo así, que es el pozo de agua caliente. Eso se llama así, el pozo de agua caliente. Y ese pozo de agua caliente descarga hacia la caldera. Fijaos, este es el vapor. Bueno, este es el agua ya realmente. El agua condensada que va a la bomba de agua caliente y va a la caldera. No sé si se ve bien, yo creo que sí. ¿Qué hemos hecho con las piezas? ¿Qué hemos hecho con lo que no nos encajaba? Pues lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. La vía del fantasma, que es esta, que no sabemos para qué servía, la hemos conectado a 2 bombas de agua fría. ¿Por qué? ¿Por qué 2 bombas de agua fría? Una de las bombas de agua fría lo que hace es coger agua del pozo de agua fría. Esto tenía que tener a la fuerza un pozo de agua fría que es el foco frío. ¿Vale? Un pozo de agua fría, que aquí no se ve, pero lo veréis en otra diapositiva. Un pozo de agua fría. Entonces, una de las bombas, la de arriba, coge agua fría y la mete en la cisterna. Y la otra bomba de agua fría saca el agua de la cisterna y la lleva al pozo. ¿Para qué? Para que el agua esté siempre recirculando.
Eso era típico de los condensadores. Siempre el agua está recirculando. O sea, la cisterna no es una cisterna. Bueno, sí es una cisterna, pero no es una cisterna con agua y ya está. Es una cisterna que está recirculando todo el rato el agua. ¿Vale? Entonces, estas dos bombas de agua fría, como veis, se han enganchado a la biela fantasma. Además, coinciden perfectamente en forma. ¿Vale? En la situación de la máquina coinciden perfectamente. Y el agujero que quedaba libre en la pieza de dos agujeros se ha enganchado, o sea, lo hemos utilizado para bombear el agua que sale del condensador hacia la caldera, la bomba de agua del circuito, la bomba de agua, la que lleva el agua del condensador a la caldera. Y con eso se cierra el circuito. Y ya no sobra ningún agujero. Y no nos pidáis que metamos más ahí, pues no se puede meter más. Ese es el condensador. Aquí tenéis el detalle del condensador por dentro, ¿vale? Entonces tenéis ahí una válvula de alivio. Este es el vapor a condensar, entra en el condensador. Fijaos, una de las bombas de agua fría lleva agua al spray, que realmente es un grifo prácticamente. Aquí se condensa y pasa por esta válvula de aquí, que es una válvula antirretorno, pasa a la bomba de aire. El balancín, que es donde está conectado la barra esta, baja, quita el aire y esto pasa al pozo de agua caliente que lo tenéis aquí. Del pozo de agua caliente va a la caldera por aquí, impulsado por la bomba de agua caliente. Ese es el condensador que, como veis, es un condensador, es complicado, pero es un condensador simple de Watt, realmente. O sea, no es nada más, lo hemos cogido de la bibliografía. ¿De acuerdo? No sé si os habéis enterado, espero que sí. Espero que sí. Bueno, no solo eso. Evidentemente ya habéis visto todos que no solo es diseñar un condensador, es meter el condensador en la máquina con las dimensiones apropiadas y que coincidan todas las barras con todas las pielas, con todas las bombas, con todo. Y eso pues no es tampoco tarea fácil. Pues aquí tenéis otra vez la reproducción. Esta es la biela fantasma, las dos bombas de agua fría, las dos bombas de agua fría y la biela fantasma de nuevo en distintos. Y esta es la del agua caliente que está enganchada en la pieza de los dos agujeros. Fijaos, una va para arriba y otra va para abajo. Y esta es la que acciona, la que va para abajo, acciona la bomba de agua caliente, que es la que lleva el agua hacia la caldera. Bien. El condensador hay que integrarlo. Bueno, pues aquí lo tenéis integrado. Aquí tenéis el condensador, la barra en la posición que tiene que estar, esto ya lo he explicado, y aquí tendría que haber un pozo de agua fría mucho más grande, y ahí es donde tendría que haber el agua fría, y aquí tenéis pues la succión y el retorno. Aquí vuelvo a repetir lo mismo, aquí está lo mismo, y bueno, pues lo mismo, es lo mismo. Yo creo que ya lo he explicado suficientemente, yo creo que lo habéis entendido, estoy seguro que la audiencia es muy... Bueno, pues mientras hacíamos todo esto, Poppy en su casa hacía todo tipo de máquinas. Esta máquina, a pesar de que posa ahí muy simpática con la rueda, pues la rueda es más grande todavía. Lo único que hay equivocado en esta máquina es esa rueda. Esa rueda es pequeña. En la máquina real es más grande todavía, pero bueno, para que veáis el tamaño, aunque lo estáis viendo aquí. Y entonces, bueno, pues a mí cuando me mandó este vídeo aluciné bastante, cuando me mandó este aluciné más todavía, porque aunque creáis que esta máquina es impresionante, la que realmente a mí me impresiona es esa, porque hacerlo a ese tamaño y que se mueva es increíble, realmente. Esta se mueve como un mastodonte, pero esa, vamos, increíble que se mueva lo más mínimo, pero bueno, lo hizo muy bien. Nosotros lo llamamos la enana. La enana es esa, ¿vale? Ya os doy un poco la lata. Además, ahora que he aprendido a manejar esto, qué pena. Bien. Y finalmente, pues se nos ocurrió recrear la caldera. La caldera, la verdad es que es un elemento aparte, completamente, y a través del proyecto bueno, yo es que lo sigo llamando proyecto, soy mayor ya, y entonces lo llamo proyecto. Ahora se llaman trabajos fin de máster y trabajo fin de grado. Este fue un trabajo fin de máster. Vimos que era una caldera así, teníamos alguna foto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y sabíamos más o menos cómo era la caldera, y era de este tipo. Y bueno, pues tenemos hecha en CAD también la caldera, con su chimeneíta y tal, para completar un poco. Y pues ya se nos ocurrió lo último, que es decir, vamos a ver cómo iría esto. Conectamos la caldera, diseñada con su chimenea de ladrillo, aunque no quedó muy de ladrillo, con la máquina. Y esto es un ciclo de Rankine. En vez de tener una turbina, tiene una máquina de vapor. El condensador está aquí también, la bomba de agua caliente también está aquí, y lo único que está apartado es la caldera. O sea que realmente aquí tenéis el vapor, que lleva el vapor que sale de la caldera, que llega a la parte baja, entra por la parte de abajo, ¿vale? Y aquí tenéis el agua que llega del condensador.
y que entra de alimentación a la caldera, un ciclo de Rankine sin turbina, que es cómo funcionaba esto. Por cierto, se me olvidó decir, lamento corregirte, Ignacio, el doble efecto lo hizo Watt principalmente porque no quería una máquina para sacar agua, lo que quería era potencia mecánica en el eje. Entonces, claro, si aprovechas los dos caminos, lo pones rígido, tienes potencia mecánica en el eje. ¿Y qué haces con esa potencia mecánica en el eje? Pues esa potencia mecánica en el eje lo que haces es conectar otras máquinas. Conectar otras máquinas. Watt no quería subir agua con eso. Bueno, lamento corregirte un poco, Ignacio, perdóname. Bien. ¿Qué sería ideal? Pues esto sería ideal. A mí me da mucha envidia. Encontré esta frase. Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro. Parece ser que es de Confucio. Estoy de acuerdo. Y bueno, estos vídeos que veis los podéis encontrar en Internet. Es una pena, yo no he ido, si vais alguna vez a Inglaterra, que sepáis que muchas ciudades tienen máquinas de vapor funcionando antiguas. Por cierto, estaban hechas un desastre porque esto dejó de funcionar hace muchísimos años. Servían para subir agua. Estas sí servían para subir agua. Servían para subir agua principalmente de los ríos a las ciudades. Y estas estaban metidas, ya sabéis cómo son los ingleses, tenían metidas unas estaciones victorianas preciosas que estaban en ruinas. Bueno, pues ellos se han dedicado a restaurarlas completamente. Y cuando digo completamente, es completamente. La estación victoriana, junto con las máquinas de vapor, con la caldera, o sea, que funcionan con vapor. ¿Que no sirven para nada? Sirven solo para museo. Tienen un día de vapor, el Steam Day, y bueno, pues la gente va a verlas emocionados, como no es para menos. Es impresionante, realmente estos vídeos son impresionantes. Aquí tenéis uno de Hotbass y aquí tenéis pues de Hutchinson Bean, o sea, estos tienen máquinas de vapor por todos los lados y las han restaurado prácticamente todas. Entonces, bueno, pues nos gustaría que la máquina de aquí se restaurara de forma seria. Nosotros creemos que es posible poniendo un motor eléctrico, por supuesto sin caldera. Poner caldera aquí, esto funciona al vapor, no se puede. A 34 revoluciones por minuto ni de leche, imposible, que son, por cierto, para que os hagáis una idea, 0,5 revoluciones por segundo, media revolución por segundo, pero claro, con ese volante de inercia pues es impresionante. Sería lo ideal. Nosotros lo que podemos hacer y lo que estamos intentando realizar, no sé si lo veremos, es una maqueta a escala funcional con vapor en metal. O sea, queremos hacer una reproducción pequeñito, como puede ser esto, o más pequeño, que funcione con vapor y con piezas de metal. Eso es lo que podemos nosotros hacer. Lo de moverlo, pues, depende de otras cosas. Nos gustaría, por lo menos a mí, yo soy al que más le gustaría, hay otros que dicen que no, que se iba a caer la escuela y cosas de esas. A lo mejor es que yo quiero que se caiga la escuela, ya que me queda poco, pues se caiga la escuela, no sé. La cúpula cayéndose, bueno, tiene que ser espectacular, no me digáis que no. Los cristales, todo lo de arriba cayéndose, bueno, ¿por qué una máquina de estas dé una vuelta por minuto? Porque no va a dar más o menos. Vamos a poner aquí a tope, o sea, que salga volando. En fin. Y bueno, pues yo es lo que tengo que deciros. Espero que hayáis entendido, que no os haya resultado muy técnico y que yo me haya expresado con suficiente claridad. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a los dos. Todo lo contrario, no era una corrección, es completar la historia, que es fundamental. El motivo por el que la máquina de Watt fue la protagonista de la revolución industrial fue precisamente porque empezó a hacer el movimiento giratorio que permitió conectar las máquinas. Se hacían con unos ejes que se movían con poleas, que a lo mejor atravesaban una habitación entera, una nave de fábrica de textil o lo que sea, y a ese eje, que estaba constantemente movido por la máquina, se conectaban poleas en cada puesto de trabajo, que movía el correspondiente telar o lo que fuese. Ese fue el motivo de que la máquina de Newcomen empezase la revolución industrial, permitiendo la minería, pero la máquina de Watt fue la que realmente movió las fábricas de la revolución industrial. Pero bueno, pobre Catalina. Y en esta escuela hubo una máquina de vapor, que no era esta, que activaba todas las máquinas de los talleres mecánicos de la escuela y con los que los alumnos aprendían en su momento pues, a fabricar con los tornos de su momento, y había dos máquinas de vapor que movían eso a través de lo que ha contado él de los ejes y las poleas. Bueno,
creo que queda tiempo para un turno de preguntas y comentarios a los ponentes, así que por favor, quien quiera preguntar, que pida el micrófono porque así se queda grabado, que luego esta conferencia la colgaremos. ¿Lo habéis entendido todos? Bueno, pues ahora vamos a pasar unos papeles y vamos a hacer un pequeño examen. Una prueba de evaluación continua, perdón. Progresiva, ya me he quedado antiguado yo también. Bueno, Fabián, yo creo que tú querías hacer masa crítica para algo. Ahí va. Bueno, yo creo que en primer lugar agradeceros. Bueno, mi nombre es Fabián Torres, soy en este momento el decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, pero lo primero que soy es estudiante de esta escuela. Muchas gracias a los tres, ha sido pues romántico, en definitiva, lo que habéis presentado. Yo creo que todos los que hemos pasado por aquí tenemos un cariño especial por esta máquina y bueno, yo siempre que vengo, esta es la segunda vez que vengo a la presentación, me quedo con ganas de que efectivamente esto se pueda mover y lo podamos ver en movimiento, con lo que vamos a ver qué cuesta. Y en base a eso, pues ver qué piñones podemos mover para que el engranaje de la rueda catalina pueda rodar de nuevo en esta escuela. Muchas gracias a los tres. Gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, entonces damos por finalizada la sesión. Pido un aplauso muy fuerte para ellos dos, que han hecho un esfuerzo enorme y, entre otras cosas, en mover a todos los trabajantes fin de cosas que han tenido para llegar a donde hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias. Sé que nadie se está moviendo de sus asientos porque están esperando el sorteo al que vamos a proceder en este momento. Está apañado. Para poder acceder al regalo hace falta contestar unas preguntas sobre el segundo principio. El test, hace falta el test. La válvula de admisión de vapor. Señálala. Bueno, pues ya está. Muchas gracias a todos. Buenas noches.